¿Qué tal, espectadores de este podcast? Ya estamos en nuestro tercer capítulo. Esto es Anticitera. Somos parte de Prometea X. Y pues bueno, estamos comprometidos con compartir conocimiento y experiencias con distinguidos egresados de la UPITA. Y pues bueno, el día de hoy estamos súper contentos de estar aquí con Lalis. Ahorita nos va a platicar bastante de ella, de su experiencia. Yo creo que tiene un montón de cosas interesantes que platicarnos, algunos temas de los cuales yo personalmente estoy interesado y quiero hacerle varias preguntas. Entonces, pues no sé, Lali, si quieres, platícanos en unos cuantos segundos quién eres y de dónde vienes y qué haces hoy en día. Bueno, hola a todos, yo soy Lali Blanquel, soy de Ciudad de México. Mi historia, yo estudié en la Boca número 9 y bueno, el dato más curioso es que yo soy de la ingeniería en sistemas automotrices. Como tal, yo no empecé pues toda mi carrera en UPITA, solo hice los últimos 3 semestres, pero bueno, es una experiencia muy interesante hacer carreras en dos escuelas del Politécnico. ¿Qué más les puedo decir? Tengo una maestría en control en la Universidad de Sheffield y actualmente me encuentro haciendo mi doctorado también en la Universidad de Sheffield en el Reino Unido. En mi doctorado yo trabajo con vehículos autónomos y bueno, mi tema es en decisiones éticas para vehículos autónomos. Hace muy poco tiempo estaba leyendo sobre el sesgo del programador en la autonomía de los vehículos. Ese es un tema que está bien interesante y sobre cómo quienes programan los algoritmos de machine learning o inteligencia artificial o lo que sea, influyen sin intención en lo que están programando. Eso, a ver, seguramente tú sabes mucho más que yo del tema, pero me pareció algo bien interesante, sobre todo pues en esos sesgos o en esos vías que tenemos como seres humanos, cómo podemos transmitirlo sin la intención, ¿no? Simplemente porque pues son parte de nosotros y lo hacemos de esa forma, ¿no? De una forma muy natural. Oye, regresando, pues, para después platicamos un poquito más de eso. ¿En qué, perdón, pero yo tengo un poco más de tiempo que tú de egresado de la UPITA y no conozco mucho acerca de esta carrera? ¿Cuál es la modalidad? ¿Cómo es que funciona entre, eh, estudiaste en otra escuela antes y después estuviste solo unos semestres en la UPITA o cómo fue eso? Sí, de hecho yo soy de la primera generación de la ingeniería en sistemas automotrices. Entré en 2007, si no mal recuerdo. Lo que tiene esta carrera es que los primeros 6 semestres es tipo un tipo tronco común, que lo hacemos en las ESIMES, en cualquiera de las 4 ESIMES que hay. Yo estuve en ESIME Zacatenco. Entonces, en este tronco común, pues siempre vemos las mismas materias, que son las básicas, algunas matemáticas básicas, programación, y vemos dinámica de fluidos, por ejemplo, materiales, termodinámica, transferencia de calor, sistemas automotrices y llevamos un poco de diseño automotriz también. Entonces, después de estos 6 semestres, nosotros podemos elegir lo que sería un tipo de nuestra especialidad. En este caso, en UPITA es seguridad y confort, que se enfoca más que nada a cosas electrónicas. Está, por ejemplo, SCOM, que se ve más la parte de programación. Está UPIXA, que ya es un poco más de la parte administrativa. Están las mismas ESIMES. Por ejemplo, la especialidad en ESIME Zacatenco es enfocada en eh, termodinámica y motores, si no mal recuerdo. Y bueno, también las otras, cada ESIME tiene su especialidad. Pero sí, después eso sería a partir del séptimo semestre, cada quien elige y ya nos vamos a las diferentes opciones que hay. En este caso, pues yo elegí Lupita. ¿Y cuáles eran las otras opciones? Ah, en estas otras escuelas dices. Ajá. Sí, es Ah, SCOM, UPIXA, UPITA y cualquiera de las otras ESIMES. ok. ¿Y qué tal fue tu travesía por la UPITA? Algo muy interesante, bueno, fue muy interesante porque es por ser mala onda, bueno, no sé cómo se escuche, pero la verdad es que la experiencia entre ESIME
y Upita sí es un poco diferente. La verdad es que no teníamos el ritmo de trabajo que tienen en Upita, entonces sí fue un poco difícil. Primero porque éramos primera, segunda generación. Entonces la verdad es que algunos profesores ni siquiera sabían que existíamos. Yo creo que ahorita ya los conocen en Upita, pero cuando yo llegué no había laboratorios, no había material, no había nada. A veces los administrativos ni siquiera sabían quiénes éramos, entonces llegábamos a control escolar y de repente así de, ay, esa carrera la damos aquí. Entonces sí fue un poco complicado. Eh, Perdón, ¿cuál fue la pregunta? Sí, que cómo fue tu travesía en la UPITA, tu experiencia, ajá. Eh, entonces, bueno, sí, yo creo que también algunos profesores esperaban un poco más de nosotros, pero era un poco difícil porque no teníamos, por ejemplo, cuando llegamos en el séptimo semestre, creo que esperaban que nuestro nivel, por ejemplo, de electrónica fuera pues el nivel que tienen ustedes en UPITA, que tiene un alumno de séptimo semestre. Pero la verdad es que en ECIME vimos electrónica súper básica, entonces sí fue un poco difícil ponernos al nivel de lo que los profesores nos esperaban que estuviéramos en UPITA. Ok. Pero al final, me imagino fue tal vez un poco difícil al principio adaptarte, pero quiero pensar que al final te pudiste adaptar, ¿no? Sí, sí, los profesores que nosotros teníamos, la verdad es que eran muy comprensivos y sí Ajá. trataron de elevarnos, o sea, de ayudarnos, o sea, no ponernos algo súper difícil que no pudiéramos resolver y empezar como un poquito, no desde cero, obviamente, porque pues tampoco éramos niños, pero sí llevarnos, acompañarnos en ese proceso para que pudiéramos trabajar con lo que traíamos y entregar algo pues del nivel esperado. Ok. Oye, bueno, antes que eso, ¿por qué estudiaste esta carrera? ¿Te gustaban los automóviles o te gustaba el diseño o la mecánica? No sé. Mm, Mi historia es un poco interesante porque, bueno, originalmente yo quería estudiar programación. De hecho, por eso yo me fui a la Boca 9, que en ese entonces era la única vocacional que tenía el taller de programación. Pero ya estando ahí, terminé en el taller de sistemas digitales, que me llamó mucho la atención la electrónica. Entonces me fui a sistemas digitales y justo el año que yo iba a salir de la preparatoria, bueno, de la vocacional, la verdad es que yo no había planeado esto de los carros ni nada, pero fue justo en ese año cuando se abrió la carrera y le empezaron a ofertar. Y la verdad es que se veía muy, muy atractivo. O sea, antes de esta carrera yo quería estudiar mecatrónica, de hecho, en UPITA. Pero cuando salió la carrera, la verdad es que se veía muy interesante. Me gustan mucho los carros. Eh, pues siento que son cosas muy útiles, ¿sabes? Es algo tangible que ofrece un servicio y un beneficio y que se puede usar de muchas formas. Entonces, desarrollar carros es algo que me llamó la atención y la verdad es que en ese momento la carrera te lo vendían como lo mejor del mundo. Entonces, sí, por eso me llamó la atención y decidí estudiarlo. Y la verdad es que ahora, ya años después y después de haber trabajado en la industria automotriz y dedicar mi doctorado a esto, la verdad es que pues fue la mejor decisión que pude haber tomado. Oye, la verdad es que envidio un poco tu experiencia, bueno, o tu trayectoria, porque creo que te está tocando esta transición en el mundo automotriz, digamos, donde está pasando a ser los vehículos automotores de un bien o de un activo, o de un pasivo más bien, a convertirse en lo que podría ser un servicio, ¿no? Eh, por ahí se escucha un montón de planes de Tesla que eh, empiezan ya a liberarse algunos de sus vehículos que tenían como arrendados y muy seguramente van a empezar a ofrecer servicio, además de que empiezan a liberar ya la total autonomía de sus unidades. Y se habla muchísimo sobre, al final son pasivos que están
una gran parte del tiempo guardados en un estacionamiento, o sea, que no están siendo utilizados, que podría ser aprovechado y con eso se puede, pues se impacta enormemente en muchas cosas, ¿no? Desde movilidad, tránsito en las calles, la ocupación de los vehículos, el impacto ecológico que podría tener este tipo de cosas. ¿Qué significa para ti esto, no? Y sobre todo creo que te está tocando a ti vivir esa transición y trabajar directamente en esta parte, ¿no? Sí, ¿Tú qué piensas? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Realmente vamos hacia allá, hacia vehículos autónomos donde tú ya no tienes un vehículo, sino que pues, llamas a un servicio y un auto viene y te recibe y te lleva a donde tienes que regresar y después va por otro pasajero? ¿O sí. tú qué crees que va a pasar? Pues sí, como mencionas, yo creo que sí, precisamente me está tocando esta transición justo al inicio de mi carrera, entonces sí es muy interesante. Y yo creo que es algo que todavía hay que ver, porque yo recuerdo cuando todavía trabajaba en Ford hace unos 5 años, la tendencia, de hecho, era, por lo menos en Estados Unidos, la tendencia es que era la población joven ya no quería manejar. Entonces, sí se necesitaba empezar a desarrollar todo esto de los vehículos autónomos, de los servicios como Uber, de este tipo de cosas donde ya no tienes la posesión del vehículo, ni siquiera tienes que manejarlo, solo lo utilizas como un medio. Entonces, esa era la tendencia. Sin embargo, justo pasó lo de la pandemia y entonces, de hecho, recuerdo que la tendencia, los vehículos empezaban a comprar cada vez menos vehículos, por ejemplo, en Estados Unidos. Y justo con la pandemia pasó lo opuesto. La gente empezó a comprar más vehículos porque ya no, o sea, agarrar un Uber ya no era tan sencillo por las restricciones, por la misma pandemia, por todo lo que está sucediendo. Entonces se disparó otra vez la venta de vehículos. Entonces, esto quiere decir que pues la tendencia realmente no sabemos hacia dónde va a ir. Eh, los jóvenes querrán seguir manejando, seguir poseyendo el vehículo. Sí son preguntas muy interesantes. Y también otra cosa que es muy interesante es la autonomía de los vehículos. Eh, yo tengo un problema con los Tesla y la visión que la gente cree de que los Teslas son vehículos autónomos. Los Teslas no son vehículos autónomos. Tienen sistemas de asistencia para el manejo. Sin embargo, si tú dejas tu vehículo, o sea, no te puedes subir a un Tesla y dormirte porque va a pasar lo que ya ha pasado, que desafortunadamente te venden el vehículo como que se va a manejar solo y no es cierto. Entonces la gente se confía y pues desafortunadamente pasan accidentes. Entonces, a mí lo que me gustaría ver en el futuro es que se cambie un poquito el marketing de lo que te están vendiendo, si realmente es un vehículo autónomo o es un vehículo con asistencia para el camino, que es lo que es un Tesla. O sea, se puede manejar en una línea recta, pero tus ojos y tu atención tienen que estar en el camino y tus manos en el volante para que en cualquier momento tú puedas responder a cualquier cosa que suceda en el ambiente, ¿no? Sí, mira, vivía en la ignorancia, ahora qué bueno que me aclaras eso, yo pensé que realmente podían manejarse de forma autónoma, pero es- sí, pues No realmente. es parte del marketing, ¿no? Exacto. Sí, o sea, si Es tú ves parte las del letras marketing. chiquitas, de hecho las letras chiquitas lo dice, o sea, usted tiene que estar al pendiente del carro porque el vehículo no siempre va a saber lo que se tiene que hacer y lo hemos visto, han Ujú. pasado accidentes. Entonces, pero pues la verdad es que nadie le pone atención a las letras chiquitas y sí se oye muy padre, ay, el vehículo autónomo. Pero la verdad es que todavía no estamos en ese nivel. Yo, desde mi perspectiva, o sea, mientras tú te subas a un carro y siga teniendo un volante, no es un vehículo 100% autónomo, porque necesita que la persona le dé una entrada, una dirección, en algún Ujú, momento. ujú. Oye, pero aún así, y aunque yo tampoco soy muy simpático con Tesla y con el señor Musk, en algunas cosas, en otras sí, al final todos sí reducen los riesgos de accidente, ¿no? Porque, o sea, una de las causas de muerte más importantes, sobre todo en jóvenes, es justamente en accidentes automovilísticos, ¿no? Y creo que aunque no sea una autonomía completa, esta asistencia sí ayuda y podría reducir drásticamente
eh, en esta causa de muerte específicamente, ¿no? Sí, sí. Según las estadísticas, si no mal recuerdo, algo así del 98% de los accidentes de tránsito son provocados por un error humano. Entonces sí, aunque no sea un vehículo 100% autónomo, tener todos estos sistemas que te ayudan, sí disminuye mucho la probabilidad de un accidente. Entonces sí, en un futuro podría ser algo, pues muy importante, ¿no? Reducir, porque efectivamente es una de las principales causas, es una de las primeras, bueno, de causas de muerte no natural o por enfermedad, Ujú. es una de las 10 principales, los accidentes de carros. Pues sí, esperemos que la tecnología ayude como en otras cosas al ser humano. Esa es la idea. La verdad es que el futuro de los vehículos autónomos es muy interesante y es muy importante para el desarrollo, principalmente de las sociedades que están envejeciendo. La verdad es que contar con un vehículo autónomo que pueda transportar personas, adultos mayores, personas con discapacidad, niños, sí va a dar, pues sí sería de mucha ayuda para la sociedad. También podríamos hacer servicios mucho más seguros para la gente que se encuentra en situaciones de vulnerabilidad, por ejemplo. Entonces, sí, más allá de la comodidad de me siento y el carro me va a llevar a cualquier lugar, la verdad es que sí abriría la puerta a que muchas personas que no tienen la capacidad de manejar también se vean beneficiadas. Sí, y digo, normalmente las implementaciones tecnológicas van en ese sentido, ¿no? Primero van hacia los productos de gama alta, pero poco a poco van eh, cascadeando hacia el resto, ¿no? Hacia el, hacia los productos de consumo masivo, ¿no? Sí, O más amplio, ¿no? sí, la verdad es que Y eso es, desarrollar todas estas tecnologías, perdón, es muy caro, entonces sí se enfocan en un mercado que pues lo puede pagar, pero una vez que ya están en el mercado, pues es más fácil que se vayan permeando hacia otros niveles. ujú. Sí, está bien padre ese tema. Oye, y ahora voy a regresar un poco a tus tiempos en la escuela. ¿Nos platicas, cómo es que más bien, cómo es que pudiste hacer una maestría fuera? Sí, ¿cómo la identificaste? ¿Cómo fue esa transición? ¿Tú la buscaste? ¿La viste en algún lado? Y después, ¿cómo fue todo ese trámite para poder lograrlo? ¿Y qué tanto te costó? Y pues sí, compártenos un poquito de eso. Bueno, yo empecé a buscar pues todo lo de la maestría. Yo ya tenía 3 años trabajando. No lo hice inmediatamente saliendo de la universidad. Primero me fui a trabajar y luego decidí que pues quería algo más, ¿no? Que solo estar ahí. La verdad es que me gustaba mucho mi trabajo, pero pues sí quería algo más. Entonces pues yo decidí que quería estudiar una maestría. Porque principalmente, bueno, ya trabajando en la industria automotriz, yo sí empecé a ver el auge de los vehículos autónomos y dije, yo quiero trabajar en eso. Entonces, bueno, a lo mejor con lo que ahorita sé y especialmente en México, que pues la verdad es que no hacemos ese tipo de ingeniería, aunque haya varias empresas automotrices, dije, bueno, pues, ¿qué necesito, no? Para hacer eso, dije, bueno, pues necesito más conocimientos y una maestría es como el lugar ideal para empezar. De ahí busqué maestrías en México, pero sí estaba un poquito complicado. Hay maestrías en control, en mecánica y cosas así, pero pues me llamó más la atención estudiar en el extranjero, más que nada por los grupos de investigación. En México no hay tanto desarrollo incluso en la academia de vehículos autónomos y sí identifiqué en el extranjero pues grupos de trabajo. Entonces, pues sí, así me puse a buscar. Yo vine, bueno, estoy aquí con una beca de CONACYT, que pues la verdad es que el año que yo apliqué en 2016 era mucho más sencillo. Yo desde el principio identifiqué la maestría en control eh, y apliqué para la maestría y el doctorado al mismo tiempo. Yo desarrollé, o sea, es una idea que surgió junto con un compañero cuando trabajaba en Ford y decidí que esa iba a ser, bueno, eso
que fuera mi proyecto. Entonces yo hice una propuesta, se la mandé. Lo que hice fue buscar profesores en esta universidad que trabajaran con ese tema y le mandé mi propuesta, tuvimos una entrevista, a mi supervisor le gustó, entonces pues me aceptaron. Y para lo de la beca, más que nada, bueno, me parece que en ese entonces era más que nada papeleo porque hay que juntar cartas de presentación, de profesores. Eh, Algo muy importante es que necesitas promedio mínimo de 8 para aplicar a las becas CONACYT. Y bueno, en ese entonces siempre le han dado más prioridad a los doctorados, pero yo apliqué a la maestría junto con el doctorado, entonces era un poco más fácil de obtener. Y la verdad es que antes había más becas, ahorita está un poquito más complicado porque de hecho ya no dan becas, o por lo menos este año solo dieron para el sector salud. Entonces, pues sí, desafortunadamente va a estar un poquito más complicado para las futuras generaciones. Pero la verdad es que también muchas universidades en el extranjero tienen sus propias becas y hay otras fundaciones que también dan apoyo, entonces hay por dónde buscarle. Pero pues sí, en mi experiencia fue, la verdad es que no considero que haya sido tan difícil, pero sí es algo laborioso a lo que le tienes que dedicar tiempo. Oye, y ya el idioma es indispensable, ¿no? Definitivamente. Sí, ¿Tú definitivamente. estudiaste inglés mientras estudiabas? ¿O estudiaste después por el trabajo? ¿O No, eh, yo estudié, bueno, para titularte, para obtener tu título en ingeniería en sistemas automotrices, de hecho es requisito que tengas nivel mm, B1 de inglés. mm, Entonces, pues yo ahí medio, pues medio hablaba, medio leía cuando iba en la preparatoria, desde, pues en la primaria ahí tuve algunos cursillos, otros en la prepa, ahí en la universidad, pero precisamente porque necesitaba el nivel para obtener mi título de la ingeniería, eh, estuve estudiando más o menos, creo que fueron como 3 semestres en el CENLEX de Zacatenco, hice un mm? examen de colocación. Creo que empecé en el nivel, tienen básico, intermedio y avanzado. Empecé en intermedio uno y el papel que yo necesitaba era avanzado uno. Entonces fueron como 2, 3 semestres los que estudié. Y la verdad es que es algo muy útil y es algo que sí le recomiendo a cualquiera que esté estudiando. Es muy importante. La verdad es que, por lo menos para trabajar en la industria automotriz, te piden el inglés para entrar. O sea, si no sabes inglés, realmente es muy difícil que te den una oportunidad porque es una industria global. Se trabaja con proveedores y con gente en todas las partes del mundo, entonces el inglés es un requisito indispensable. Y bueno, mi nivel pues era más o menos cuando salí de la carrera y cuando empecé a trabajar, pues con la práctica diaria se va dando. Entonces, pues sí, la verdad es que después de 3 años, yo estuve trabajando 3 años y medio, entonces después de 3 años y medio de que tienes juntas, tienes que mandar correos, tienes que estar escuchando, leyendo, y lo vas practicando, y sí, sí me ayudó mucho, ya para la maestría, las universidades aquí en Reino Unido te piden hacer un examen y te piden nivel C1. Entonces, pues yo hice mi examen y sí, saqué el C1, entonces ya, pues con eso les tienes que mandar el papel a tus universidades y ya ellas te aceptan con eso. ¿Y qué bueno, y también comparto un poco de mi experiencia con los idiomas? em, qué tan importante? Creo que cuando eres estudiante te preocupas demasiado por la gramática y si pronuncias bien las palabras y ese tipo de cosas. Yo creo que al final es irrelevante porque los, los que no son hablantes nativos del idioma, creo que todos tenemos el mismo problema. Nadie habla el inglés perfecto, incluso los nativos tampoco lo hablan perfecto. Y los que hablan el idioma de forma nativa, la verdad es que, o sea, te dan demasiadas concesiones, o bueno, tal vez no demasiadas, pero entienden perfectamente que no es tu idioma nativo y pues que te equivocas, ¿no? Al final, para mí, de mi experiencia, lo importante es mucho más importante poder transmitir una idea
a que la idea esté perfectamente estructurada y pronunciada. ¿Tú qué opinas de eso? Pues sí, o sea, yo creo que sí es importante tener todas las bases, ¿no? Pero lo que yo creo es que, o sea, pues sí está bien, pero que no sea algo que te detiene. O sea, si tú puedes leer, si tú puedes escuchar, si tú puedes darte a entender en el idioma, aunque no sea perfecto, o sea, que no sea algo que te detenga, porque creo que eso es algo que a lo mejor detiene a la gente decir de, ay, pues es que no sé, o es que no puedo, o no se atreven a buscar trabajos en inglés o estudios en inglés u otras cosas porque sienten que no tienen el nivel necesario. Y la verdad es que no, o sea, así como dices, también en mi experiencia la verdad es que la gente es muy eh, comprensiva con eso, con la idea de que no es tu primer idioma. Sobre todo yo creo que las personas con las que trabajas en un nivel profesional, cuando yo trabajaba en Ford, si a lo mejor mis ideas no siempre eran las adecuadas, a lo mejor no me daba a entender en el correo electrónico, pero pues si no entendían, pues me llamaban. Y pues ahí como fuera, uno se entendía. La verdad es que es un poquito difícil porque también aunque sean nativos, todo el mundo tiene acentos diferentes. Algo que me pasó mucho aquí, bueno, en la ciudad donde yo estoy, que la verdad es que no tiene nada que ver el acento de aquí con el acento de Londres y es muy difícil entenderle a la gente. Entonces, sí, a veces es frustrante. A veces sí siento que la gente como que se frustra de que no les entiendes, pero pues en el ámbito académico y en el ámbito profesional creo que son muy comprensivos, entonces tratan de ayudarte o de explicarte o de ponerlo de otra forma para que pues entienda. Entonces sí, yo diría que pues está bien que te esfuerces para tratar de tener las bases bien, Mm. pero que no sea algo que te detenga. O sea, usted aviéntese. Ya en el camino con la práctica siempre mejoras. Sí, no, definitivamente. Y te sientes más cómodo, ¿no? Sobre todo, aunque no mejores. Ya no te Pues sí, importa. sí, ya después de unos años de que ya te entienden y te das a entender, pues dices, bueno, pues igual y sí, sí está bien, ¿no? Oye, ¿y qué tan... eh, Normalmente le pregunto, preparo esta pregunta para los estudiantes, los egresados de la UPITA, porque creo que sí, y lo he visto varias veces, de repente hay cierta frustración, porque, y yo incluido, porque el conocimiento que se obtiene en la UPITA es muy amplio, ¿no? Y aprendes un montón de cosas, como así, super express de muchos temas, y de repente nos quedamos así como, a ver, no profundicé en nada, pero sí sé muchas cosas. ¿Pasa lo mismo en tu carrera? ¿También tienes como mucho conocimiento y existe esa frustración? No sé si entiendo, si sea, te sientas Sí, afín con esa idea. sí, ¿Y totalmente. qué opinas al respecto? Justamente nos pasa lo mismo, bueno, menos a mí me pasa lo mismo porque, o sea, te digo, por ejemplo, yo tuve un semestre de termodinámica, un semestre de transferencia de calor, un semestre de dinámica de fluidos, un semestre de materiales, un semestre de electrónica, un semestre de diseño automotriz, un semestre de sistemas automotrices. En ese semestre de sistemas automotrices te enseñan todo, dirección, frenos, sistema eléctrico, motores, te enseñan de todo. Entonces, si al final algo que a lo mejor a veces la gente piensa cuando escucha sistemas automotrices es que creen que sabemos de mecánica y la verdad es que de mecánica pues no, no vimos mucho, o sea, no somos mecánicos, no somos ingenieros mecánicos, entonces pues nunca vamos a estar en ese nivel porque pasa lo mismo, tuvimos muchas materias, nos enseñaron de todo, entonces pues sí, yo tengo un conocimiento amplio de todo un vehículo, todo lo que lleva y de pues algunas cosas que necesitas para diseñar partes para los vehículos, pero no profundizamos en nada. Entonces, a veces llegas a ciertos trabajos y pues sí es difícil porque en realidad no, pues sí lo viste, pero pues no sabes realmente a profundidad. Sí, sí, eso es como de repente frustrante, pero creo que es importante al principio, ¿no? Ya después, conforme vas agarrando rumbo en tu carrera profesional y te vas especializando, eh, ya no te preocupa tanto, pero de repente sí encuentras como las ventajas de entender varias cosas que tal Sí, vez,
que te dan una visión un poco más amplia de gente como más especializada. Por ejemplo, me imagino que tú, porque el automóvil, o sea, es un sistema súper complejo y utiliza como un montón de tecnologías y de especialidades. Seguramente un mecánico puro, digamos, que diseña alguna pieza muy específica del automóvil, eh, de repente no tiene cierta visibilidad acerca de, por ejemplo, del sistema eléctrico, ¿no? Y cómo puede interactuar esa mecánica con la parte eléctrica y que tal vez tenga algunas restricciones. Y a mí eso es de las cosas que a mí me encantan de la interdisciplinariedad. Eh, no te comenté, pero yo soy ingeniero mecatrónico y de repente sí, o sea, es bien padre que platicas con un no, con un programador y que no entiende nada de la parte de automatización y del control y pues que le puedas dar esa perspectiva de, mira, pues es por esto, tiene que ser así, por esto y esto y esto. Eh, es algo padre y al mismo tiempo pues, creo que al final todos nos especializamos o nos acercamos como a algo más específico y también como tienes los dos lados, ¿no? Como la parte de especialización, pero al mismo tiempo la parte más interdisciplinaria, donde entiendes un poco más de todo. Esa visión que te da, a mí me gusta mucho, que puedas entender un sistema más complejo desde una perspectiva más amplia. Sí, sí, la verdad es que sí, sí es a veces frustrante porque pues no tienes todo el conocimiento que tú quisieras de algo en específico, pero ciertamente sí te ayuda tanto a definir, te puede ayudar a definir tu carrera. O sea, una cosa que yo veo, por ejemplo, a mí no me gustaba la dinámica de fluidos. O sea, yo no me voy, en mi vida me voy a dedicar a diseñar motores porque la verdad es algo que no me gusta, no me llama la atención. Y pues es un conocimiento que tengo por ahí, ¿no? Y está padre, pero pues sí sé que a eso no me quiero dedicar. En cambio, vi otras partes que pues son como la electrónica, más cosas de automatización, que pues me llaman más la atención. Entonces, y la verdad es que también trabajando en un vehículo, como tú dices, hay muchos sistemas, entonces sí es importante que tengas, tengas una idea de todo lo que conlleva el vehículo para que te ayude tanto a diseñar de una forma más completa, porque sabes todo lo que conlleva. Sí, sí siempre hace falta esas visiones amplias en cualquier ámbito, ¿no? Porque si Sí, no, las cosas no funcionan. sí, la verdad es que ser interdisciplinario sí ayuda mucho. O sea, es muy padre. Y al final de cuentas, uno no va a aprender todo lo que necesita en la universidad. De hecho, la mayor parte de lo que necesites lo vas a aprender cuando ya estés en el trabajo o en otras especialidades, no en la universidad. Entonces, pues no hay que frustrarse por eso. Es una oportunidad de aprender sobre varias cosas y de ahí tú tomas lo que te guste más. Por ahí en una de las pláticas de egresados, digo, los que están escuchando pueden ver en nuestro canal de Facebook, por ahí están guardadas. Recuerdo que una de nuestras participantes platicaba de eso, ¿no? De cómo eh, de cómo de cómo interactúa entre la especialidad y la generalidad. Hay el comercial para que vayan y busquen eso. También ahí hay algún contenido interesante, pero sí es un tema común, pero al final, pues creo que existe una preocupación de qué es lo que voy a hacer, porque al final no sé mucho de algo en específico, pero sí, como dices, ¿no? El conocimiento se va adquiriendo posteriormente y creo que no vale la pena tanto preocuparse por eso cuando eres recién egresado. Realmente Sí. mucho de lo que vas a aprender lo vas a aprender después. Y la verdad es que si tú crees que todo lo que necesites en la vida lo vas a aprender en la universidad, no, estás un poquito equivocado. De hecho, la mayor parte de las cosas lo vas a aprender en el trabajo. Sí, y también me acuerdo que otro decía que algo interesante fue, por ejemplo, el reto del trabajo terminal. No sé si en tu carrera también, sí, bueno, Sí, entonces también. sabes de lo que hablo perfectamente. Le dio esa tenacidad y
pues, de trabajar en un proyecto en un nivel de estrés súper alto, ¿no? Y decían que no ha sentido ese nivel de estrés nunca en su trabajo, en su vida laboral. Entonces, como un consuelo para todos los que están en esa etapa, sí es pesado, pero la vida laboral está como a ese nivel, ¿no? No es demasiado, no es mucho más. Pues, No es más difícil. nada, no es más difícil. Oye,